Dicen que los estoicos están otra vez de moda con un poquito de críticas. Sí, los estoicos están otra vez de moda como ha pasado varias veces en los últimos 20 siglos, 23 siglos. Lo real es que lo que parecería estar de moda es enfrentarnos a las dificultades e intentar sobrevivir más o menos tranquilos a las dificultades de la existencia. De hecho, Séneca se lo decía en su carta a Galión, diciendo todos queremos ser felices. Pero esa traducción no es del todo buena, porque Séneca hablaba allí de vita beata, un término en latín que para su filosofía de vida no significaba una especie de felicidad como una fiesta un poco chispeante de alcohol, sino la armonía entre la naturaleza y la razón en medio de las dificultades que marcan la vida. Porque sí, hay problemas reales, crisis pequeñas y dramas de época en todos los momentos de la historia. Y hoy, en 2025, cuando estoy grabando esto, pues los problemas son dramáticos en el mundo y en el país en el que estoy, en Colombia. Las grandes crisis nacionales y regionales son la historia de la humanidad. Y cualquier recorrido por el tiempo de cualquiera de los siglos es un recuento de problemas y guerras. Estos que estamos viviendo ahora son los que nos tocaron. Sin embargo, las crisis de las naciones son una metáfora de las crisis de la vida. Y por tanto, hay muchos personajes que han escrito acerca de cómo la filosofía, entendida como el modo de vivir la vida, nos puede ayudar a mantener algo de serenidad. Esa vita beata según la razón. La idea clave estoica es la ataraxia. Y uno se encuentra autores en los últimos 18 siglos, pero particularmente en los últimos 3 siglos, que de diferentes formas nos intentan decir cómo vivir esa vida serena, esa vida según lo que nosotros interpretamos de forma más justa, sin pues atender demasiado aquello que forma parte de la realidad, los problemas. Sean los problemas de un país gobernado por una panda de criminales o los problemas de una oficina en la cual tenemos que interactuar, sí, con gente buena, pero que tiene sus malos ratos e incluso con pequeños demonios de escritorio que también existen. La idea principal, esa ataraxia, es una forma de libertad interior. Algo que se desarrolla con el esfuerzo, algo que vamos poco a poco buscando para intentar mantenernos tranquilos en el mundo real, tomando decisiones que son problemáticas y por supuesto gestionando personas tan reales como nosotros, con elementos amables y otros elementos que son difíciles. Un término clásico es la eudaimonía, que en griego significaba más el florecimiento humano, es decir, para Aristóteles, la verdadera vida era la vida según la virtud. Pero entender esto también requiere un poco de comprensión cultural. No se refería a la virtud en la forma como quizá lo vemos nosotros ahora, como una suerte de virtud religiosa, sino el desarrollo de esas habilidades que reconocemos como propias. Ese vivir según la virtud es el desarrollar esa capacidad que reconocemos en nosotros y que en cierta forma manifiesta nuestra naturaleza. Ese desarrollo interior que concentra nuestra acción en la eficacia interior, conectada con esas tendencias, con esas virtudes en sentido clásico, con esas habilidades que reconocemos en nosotros como una razón natural de nuestro crecimiento. Me parece más fácil entenderlo como esa sensación positiva al final del día, producto de habernos permitido crecer en aquello en el que nos reconocemos buenos. Para los filósofos helenísticos, como los epicúreos, los estoicos y los escépticos, hay una nueva idea, la ataraxia, que significa, finalmente, la ausencia de perturbación, que aquello externo que ocurre en el mundo real, los problemas políticos, los problemas de nuestro tiempo, logre no conducirnos a un impacto emocional que acabe también afectando el modo como tomamos decisiones, nuestra conducta.
es un logro ante los elementos perturbadores de la vida, inevitables, en la sociedad, en el mundo y el tiempo que nos tocó vivir y en las pequeñas guerras de oficina. Es la calma del alma, la serenidad que surge cuando superamos el miedo, el deseo incontrolado y la ansiedad. Y la ansiedad está bastante cerca al miedo y está muy ligado a nuestra tensión natural por intentar contener y mantener los logros, que es algo que realmente, mientras exista como miedo, nos va a perturbar, porque lo real, y lo sabemos todos, es que el futuro no está bajo nuestro control. Por eso, Epicuro planteaba, y otros autores de la época, que era muy importante no temerle a la pobreza y a perder la fama. No porque pensase que deseásemos la pobreza o la maledicencia, sino porque el temor a aquello en el futuro, que puede ocurrir durante algunos periodos, inevitablemente, todos podemos ser atacados por alguien y nuestra fama quedar arrastrada, o incluso podemos tener crisis que podríamos llamar de pobreza. El miedo a eso nos puede llevar a paralizarnos e indudablemente a sufrir. Y realmente aprender a controlar ese miedo, a controlar el concentrarnos en el futuro, nos permite utilizar nuestros recursos emocionales y racionales hoy, en el momento en el que estoy, y que realmente puedo incidir sobre al menos los riesgos que tenga más adelante. No es una indiferencia, es una libertad activa que nace del conocimiento y del dominio de uno mismo, particularmente de esas trampas del tiempo, de ir al pasado para sentirnos malas personas y pensar que estamos siendo castigados por decisiones que tomamos cuando teníamos menos información, o irnos al futuro a intentar sufrir por cosas que no han pasado y sobre las que tenemos realmente muy poco control. Epicuro, del que ya estaba hablando, tiene una idea un poco más tierra a tierra, aunque obviamente es un poco más elaborada, y es la aponía, la ausencia de dolor físico. En últimas es reconocer que nosotros buscamos evitar el dolor y buscamos alcanzar el máximo de placer. Indudablemente no se trataba de una postura irreal, y él clarificaba cómo los placeres inmediatos, esos que pueden ser sumamente interesantes y chiflados, acaban conduciéndonos a problemas. Es la ausencia de dolor físico, la búsqueda de el cuidado personal, de aquello que nos produce el cuidado personal y las elecciones sanas. Los estoicos amaban hablar de apatheia, que literalmente significa sin pasiones. Pero no se trataba de ser fríos o insensibles, sino de intentar controlar, trabajar en nuestra actitud para no dejarnos dominar por las emociones destructivas. Muy diferente a cómo se entiende estoicismo ahora, que es como una especie de aguante. El sabio estoico no es apático, es dueño de sus emociones. Bueno, trabaja para lograrlo y tener un dominio racional. Un dominio que incluye la alegría, la vigilancia y también el deseo bien orientado. Esas eupatheiai o emociones buenas. También hablaban de otras posturas, la esiquia, que es la serenidad, la eustateia, que es la estabilidad, y algo que me encanta, la athambia, la imperturbabilidad, y la diáfora. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Soy Leonardo Amaya y este es Salte de la telenovela, en esta versión de conversar acerca de la serenidad en tiempos difíciles, como el que nos está tocando ahora y como el que toca en casi cualquier época de la vida humana.